Hola a todos, yo soy el Guerrero Azul 12 y hoy vamos a entrar en un territorio que suena familiar hasta que deja de serlo, porque sí, todos conocemos a Peter Pan, el niño que no crece, nunca jamás, la aventura, la fantasía, los niños perdidos, todo muy bonito, muy mágico, muy cómodo, hasta que alguien decide hacer la pregunta incorrecta, y si todo eso no fuera tan inocente como parece, hoy vamos a hablar de Sayonara Peter Pan, una reinterpretación que no viene a contarte un cuento, viene a desmontarlo pieza por pieza, a tomar ese símbolo de infancia eterna y convertirlo en algo mucho más incómodo, más perturbador y, siendo honestos, más cercano a lo que pasaría si esa idea existiera en un contexto real. Este manga no te invita a escapar de la realidad, te obliga a mirarla desde un ángulo que no esperabas, usando algo que creías entender perfectamente. Este video existe gracias a Julián Forero, quien tuvo el acierto de recomendarme una de las versiones más brutales de Peter Pan, y sí, también una de las mejores, aunque casi nadie la conozca, de esas obras que no buscan fama, pero terminan convirtiéndose de culto. Ahora la pregunta que define mi relación con este canal: ¿confío en ustedes para quedarse hasta el final? Claro que sí, absolutamente, totalmente, sin ningún tipo de duda ni traumas previos que me hagan pensar lo contrario. O eso me gustaría decir, pero sin nada más que agregar, comenzamos. Antes de meterme de lleno en Sayonara Peter Pan, hay algo que no puedo ignorar, entender de dónde viene todo esto, porque no, esta historia no salió de la nada, ni es una invención moderna que decidió arruinarte la infancia por deporte. Todo empieza con J.M. Barrie y con una obra que muchos creen conocer, pero realmente no tanto. Peter Pan, en su versión original, no es exactamente ese cuento brillante, alegre y perfectamente digerible que popularizaron adaptaciones como la de Disney. La base siempre fue más incómoda de lo que parece, solo que, como suele pasar, alguien decidió pulirla lo suficiente para que no hiciéramos demasiadas preguntas. Peter es el famoso niño que no crece, vive en nunca jamás, un lugar donde el tiempo no importa, las aventuras nunca terminan y la infancia se estira indefinidamente. Suena perfecto, hasta que lo piensas más de 5 segundos, porque Peter no solo es libre, también está desconectado, olvida personas, olvida vínculos, olvida experiencias. Vive en un presente constante donde nada realmente deja huella. Básicamente es libertad sin memoria, y eso no es tan bonito como parece. Luego está Wendy, y aquí es donde la historia empieza a incomodar de verdad. Mientras Peter juega a evitar cualquier tipo de responsabilidad, Wendy es empujada justo en la dirección contraria. En Nunca Jamás no solo es la amiga del protagonista, termina cumpliendo un rol maternal para los niños perdidos. Sí, esos niños que, por cierto, según la historia original, simplemente desaparecieron del mundo real porque nadie los reclamó. Nada turbio, Wendy organiza, cuida y sostiene emocionalmente mientras está rodeada de niños que eligieron no crecer. Nunca Jamás es ese lugar mágico lleno de piratas, hadas y aventuras, pero también es un espacio sin reglas, sin estructura y con un nivel de peligro constante bastante cuestionable para algo que supuestamente es un paraíso infantil. Ahí entra el Capitán Garfio, que más allá de ser el villano clásico, representa algo interesante. El mundo adulto es refinado, consciente del tiempo y completamente opuesto a la forma en la que Peter vive. Y luego está el cocodrilo, ese que hace tic-tac, nada simbólico ahí, solo el tiempo persiguiendo a alguien en una historia donde supuestamente no importa, claro.
Al final, lo más importante no es que Peter no crezca, es que no puede hacerlo, no aprende, no cambia, no avanza, está atrapado en un ciclo eterno de aventuras que en el fondo no llevan a ningún lado. Wendy, en cambio, sí regresa, acepta crecer, y ahí es donde la historia deja de ser fantasía pura y empieza a sentirse como una especie de advertencia elegante. Porque mientras ella sigue adelante, Peter se queda igual, siempre, repitiendo la misma historia con nuevas personas que eventualmente también se irán. Y si eso no suena trágico, posiblemente no lo estás pensando lo suficiente. Después de ver todo esto, hay algo que queda bastante claro: Peter Pan nunca fue completamente inocente, la historia siempre tuvo grietas, solo que estaban bien disimuladas. El miedo a crecer, la pérdida, la memoria, la soledad, todo eso ya estaba ahí desde el inicio, así que cuando aparece una obra como Sayonara Peter Pan y decide llevar todo eso a un extremo mucho más oscuro, en realidad no estaba rompiendo el cuento, solo estaba dejando de fingir que era uno. Después de ver lo que planteaba la obra original, entrar en Sayonara Peter Pan es como pasar de un cuento incómodo a un experimento que ya ni intenta disimular. Aquí todo empieza con una normalidad sospechosa: Shizu, estudiante ejemplar, vida estable y amigos que parecen sacados de un catálogo de Todo está bien. Kichi con sus trenes, Machi con su felicidad casi exagerada y un pequeño detalle sin importancia: no hay adultos, ninguno, cero, desaparecieron convenientemente. Todo funciona demasiado bien y ya sabes cómo termina eso. El primer error de Shizu no es rebelarse, ni huir, ni hacer algo dramático, es peor, pensar. Cuando le preguntan qué quiere ser en el futuro, no responde con una profesión bonita y útil como todos los demás. Hace algo mucho más peligroso, pregunta ¿qué es un adulto? Y ahí el sistema básicamente dice: perfecto, este ya entendió demasiado. Porque en un entorno diseñado para que nadie cuestione nada, hacer la pregunta correcta es lo más cercano a afirmar tu sentencia. Llega el gran día, el cierre de etapa, el momento donde todo debería tener sentido y el sistema responde con un elegante reprobados todos. Sin explicación, sin segundas oportunidades, y luego manos gigantes empiezan a eliminar estudiantes como si fueran errores de cálculo. Nada simbólico, nada metafórico, directo, brutal y eficiente. Kichi muere sin cumplir su sueño, lo cual ya te deja claro que esta historia no tiene interés en darte consuelo barato. Aquí no hay desarrollo de personaje con recompensa, aquí hay consecuencias. Cuando Shizu y Machi escapan, descubren lo que ya era sospechoso: los adultos sí existen, solo que son gigantes porque los niños han sido reducidos artificialmente. Todo ese mundo normal era un entorno controlado, una especie de granja educativa donde una organización llamada Necessary decide quién merece vivir y quién no. ¿Cuál era el criterio? Pues simple: si no destacas, si dudas, si no encajas, te eliminan. Una meritocracia llevada al extremo. Ya sabes, de esas que suenan muy bien hasta que eres tú el que no cumple el estándar. Y entonces aparece la esperanza, Peter Pan, pero no ese niño despreocupado. Aquí es un robot de combate pilotado por Meno, un arma, un símbolo, pero no de libertad, sino de resistencia. Nunca jamás, tampoco es una isla mágica, es literalmente un espacio reducido donde los sobrevivientes se esconden. Una maleta, nada de aventuras infinitas, esto es supervivencia con presupuesto limitado. Y claro, el sistema lo llama terrorista, porque cuando alguien rompe tu modelo perfecto, lo más fácil es etiquetarlo como el problema, nada nuevo bajo el sol.
Si hay algo que termina de romper cualquier ilusión de esperanza tradicional es la verdad sobre Shizu, porque Shizu no es solo un sobreviviente, ni siquiera es completamente humano. El experimento detrás de todo esto es aún más macabro de lo que parecía: extraer los cerebros de los niños y reemplazarlos con inteligencia artificial obediente. Un intento de crear una sociedad perfecta sin tener que eliminar a los problemáticos. En la práctica todos murieron excepto uno, Shizu. Y lo peor no es eso, es que es perfectamente compatible con Peter Pan, porque en cierto modo ya era parte del sistema, así que sí, el protagonista no está descubriendo la verdad, está descubriendo que siempre fue parte del problema. Al final, Sayonara Peter Pan no solo destruye la fantasía original, la redefine completamente. Aquí no se trata de no crecer, se trata de lo que pasa cuando alguien más decide cómo debes hacerlo. ¿Y qué ocurre si fallas en el intento? Shizu salva a los demás, sí, pero paga el precio completo, deja de ser humano, se vuelve omnipresente, inmortal y completamente incapaz de vivir como antes. Y ahí es donde el título deja de sonar poético y empieza a sentirse definitivo, porque este no es solo un adiós a Peter Pan, es un adiós a la idea de que todo esto alguna vez fue un cuento. Voy a decirlo desde el inicio, porque sé perfectamente cómo funciona esto. Sí, leí tanto la obra original de J.M. Barrie como Sayonara Peter Pan. Y no, esto no es una opinión lanzada al aire, con fe y buenas intenciones. Esto es un análisis, aquí no hay referencias casuales, hay paralelismos directos. En la obra original, el Capitán Garfio perdió su mano derecha y ese detalle no es decorativo, es identidad, es una marca permanente de su enfrentamiento con Peter Pan. En el manga, el Peter Pan mecánico pierde temporalmente ese mismo brazo. Lo interesante no es solo el paralelismo, es la inversión. Aquí, quien carga con la herida simbólica no es el villano, es Peter. Como si la historia decidiera que en este mundo incluso el héroe no puede salir intacto, y sinceramente eso ya te dice bastante sobre el tipo de historia en la que estamos. Wendy Darling siempre fue el corazón de la historia original, no la más fuerte, no la más espectacular, pero sí la más humana. Machi cumple exactamente ese rol. En medio de un sistema que aplasta, manipula y elimina, ella sigue siendo ese punto de conexión emocional, esa dulzura que parece exagerada, no es casualidad, es resistencia. Porque cuando todo se vuelve frío y cruel, alguien tiene que recordar que todavía existen emociones. Y sí, suena bonito hasta que recuerdas en qué historia estamos y entiendes que eso también la vuelve vulnerable. En el libro, los niños perdidos representan una infancia detenida. Peter evita que crezcan, los mantiene en ese estado. En el manga, los niños son encogidos físicamente, sin metáfora, sin poesía, directo. Lo que antes era una idea, ahora es un procedimiento. Y ahí es donde el paralelismo deja de ser interesante y empieza a ser inquietante, porque ya no hablamos de simbolismo, hablamos de control absoluto. Campanilla en la obra original es pequeña, brillante, casi un destello, representa guía, compañía y algo ligero dentro del caos. En el manga, Campanilla es un tren. El cambio no solo es estético, es conceptual. Lo que antes guiaba, ahora transporta y puede destruir. La magia se convierte en maquinaria y la ternura en peligro. Peter Pan nunca crece, ese es su rasgo principal, Shizu tampoco, pero aquí hay una diferencia clave, uno no quiere, el otro no puede. Cuando Shizu se convierte en una entidad omnipresente, pierde su humanidad, existe en todos lados, pero no puede vivir como humano, es eterno, pero incompleto, y ahí es donde el paralelismo se vuelve brutalmente honesto.
porque lo que en el original parecía libertad, aquí se revela como condena. El paralelismo entre Lady y Garfio no es superficial, ambos representan el orden, la estructura, la idea de que el mundo debe funcionar bajo ciertas reglas. Garfio era educado, refinado y obsesivo, Lady también, y lo más peligroso de ambos no es su poder, es su convicción, porque no creen ser villanos, creen estar haciendo lo correcto. Y si hay algo peor que un enemigo fuerte, es uno que tiene justificación. Hay una frase en la obra original que lo resume todo: después de que uno haya sido injusto con ellos, seguirán queriéndolo, pero nunca volverán a ser los mismos. Nadie supera la primera injusticia, nadie, excepto Peter. Y Shizu perdona después de todo, después de la masacre, la manipulación y los experimentos perdona, no porque sea ingenuo, sino porque en ese punto ya no es como los demás. Y ahí es donde entiendes que el paralelismo no es solo narrativo, es existencial. En el libro, los llamados Pieles Rojas, liderados por Tigridia, terminan aliándose con los protagonistas. En el manga, Shina cumple ese rol. Empieza como una fuerza externa e incluso conflictiva, pero termina alineándose contra el verdadero enemigo. No son héroes limpios, no son perfectos, pero son necesarios. En la obra original ya había indicios. Peter no era precisamente inocente, podía ser cruel, despreocupado ante la muerte e incluso violento. También hay una creencia inquietante en Nunca Jamás. Al respirar muere un adulto. En el manga, eso deja de ser una idea. Peter Pan es literalmente usado para matar adultos. Sin rodeos y sin metáforas, aquí no hay ambigüedad, solo consecuencias. Al final del libro aparece Jane, la hija de Wendy, y el ciclo continúa. En el manga, esto se refleja en la niña que Shizu ayuda. No es el mismo personaje, pero cumple la misma función. La historia no termina, solo cambia de rostro, y eso es posiblemente una de las cosas más incómodas de aceptar. Nunca Jamás, en la obra original, es un mundo enorme, abierto y lleno de posibilidades. En el manga es una maleta, el contraste es brutal. La libertad infinita se convierte en supervivencia limitada, el refugio sigue existiendo, pero ahora es frágil y reducido, casi clandestino, eso lo hace mucho más real. En el libro, los niños perdidos luchan contra piratas. En el manga, los niños luchan contra adultos, mismo conflicto, distinto enemigo. Pero la esencia es la misma, la infancia, enfrentándose a algo que la supera, solo que aquí no hay romanticismo que suavice el golpe. El anciano del gobierno recuerda a Smee, apariencia dócil, lentes y actitud aparentemente inofensiva, pero aquí esa máscara se rompe. Porque donde Smee era leal e inocente, este personaje es manipulador, cruel y calculador, es el mismo arquetipo, pero llevado a su peor versión posible. Peter Pan en el fondo es un niño sin madre, Shizu también, aunque aquí el concepto se retuerce aún más. Miharu funciona como figura materna incluso después de su muerte. Es una conexión rota desde el inicio, que nunca puede reconstruirse. Después de ver estos paralelismos, decir que Sayonara Peter Pan está inspirado en el original se queda corto. Esto es una relectura completa. Toma cada elemento, lo entiende, lo respeta y luego lo transforma en algo mucho más crudo, mucho más directo y mucho más honesto, porque si el original te preguntaba qué significa no crecer, este manga te pregunta algo peor: ¿qué pasa cuando crecer deja de depender de ti?
Y bueno, si llegaste hasta aquí, gracias por ver el video completo. Si te gustó, dale like, literalmente, no te cuesta nada y a mí me ayuda muchísimo más de lo que tú crees. Comenta qué opinas, ¿te gustó esta reinterpretación? ¿Te dejó con crisis existencial? ¿O quieres que analice otra obra igual de turbia o algo más tranquilo? También comparte este video con tus amigos, con tu familia, con tu perro, con tu vecino, con tu ex, con el profesor que te cae mal, con alguien que todavía cree que Peter Pan es un cuento bonito. O ya si quieres romper la realidad, compártelo con un robot con forma de huevo, como los que aparecen en este manga, a ver si entiende mejor que nosotros. Y claro, suscríbete y activa la campanita porque vienen más videos así. De hecho, esto no termina aquí, este es solo el inicio de una serie sobre este manga. Con el tiempo voy a traer otros análisis más profundos, más detallados y posiblemente más incómodos. Yo soy el Guerrero Azul 12, me despido y nos vemos en el próximo video. A menos que algún sistema gubernamental decida que hice demasiadas preguntas incómodas y me gradúe de la vida de forma anticipada, ya sabes, cosas normales.